Salí de casa con prisa, esquivando una botella de licor que había arrojado mi madre y que la cual se quebró cuando tocó el suelo. Vivo en los barrios bajos del Estado de México, donde cada día es una lucha. Mi gabardina negra apenas me protegía del frío horroroso que hace además del polvo. Cada paso resonaba en las calles desoladas, marcando otro día en mi agobiante rutina. Mi primera tarea era recoger a mis hermanos menores de la escuela, aunque en realidad ni siquiera habían entrado aún. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros y que en realidad era una responsabilidad que no me correspondía. Pero lo que más me atormentaba era la tristeza y el miedo que me acompañaban en cada paso que daba, recordándome la dura realidad de mi vida en un hogar lleno de constante abusos y maltratos psicológicos y emocionales. Sin mencionar los físicos. Durante el trayecto, pensé en mi amiga Megan, con quien compartía una situación similar. Ambas luchábamos por sobrevivir día a día. Aunque realmente parecía que los días duraban más de lo habitual. Y en realidad son días que realmente parece estar en nuestra contra la mayoría del tiempo. Aunque a veces de tanto estrés olvidaba cosas importantes, como comer o las tareas del hogar, y en realidad nuestra amistad es un refugio en medio de la tormenta. En un momento de este año, vi un anuncio que ofrecía trabajos temporales, así que decidí tomar el riesgo y empezar a trabajar. Las cosas parecían empeorar gradualmente. Aunque el camino seguía siendo difícil, siempre hay algo que me dio un poco de consuelo en el regreso a casa al final de cada día. Dios mío, me imagino que tan distraída he estado cuando me doy cuenta apenas de que había olvidado el cumpleaños número 18 de mi amiga Megan. Y con el poco dinero que tengo, apenas lo suficiente para sobrevivir esa semana, quizás muy probablemente no pueda comprarle algo muy caro. A pesar de que mi bolsillo está casi vacío, no puedo dejar pasar este día sin hacer algo especial para Megan. Después de todo, ella siempre había estado a mi lado, compartiendo las alegrías y las penas durante estos años tan difíciles. Mis pasos aún resonaban por la calle fría y solitaria, era bastante temprano aún. Así que probablemente esté un buen rato así. A pesar de que algunos negocios ya han abierto sus puertas dándole la bienvenida a un nuevo día de ventas, aún se sentía un ambiente de soledad. Ojalá y no llueva. Y en ese caso quizás pueda dormir esta noche en esa casa abandonada que encontré junto a Megan hace como un mes o dos. Bueno, al menos la encontramos antes que los vagos de la colonia y así tenemos un lugar seguro donde pasar la noche cuando hay conflictos en casa. Probable y seguramente Megan no haya ido a la preparatoria hoy. Según por lo que sé, su madre la llevó al médico, aunque no sé bien por qué. Ella tampoco me ha querido decir y tampoco le voy a insistir. Realmente necesito un descanso de esa jodida situación tan estresante, pero primero buscaré algo que desayunar, algo por lo menos. Con estos calores que hace a mediodía, seguramente me voy a desmayar si no lo hago, pero... veamos. 20, 35, 50. Bueno, al menos me alcanza para algo, pero como que... seguro que puedo encontrar algo bueno para desayunar en el tianguis. Chale, ojalá no me haga mucho daño en el estómago esta vez.
Hola, buenos días, doña Berta. Póngame una torta de tamal de mole y un atole de nuez, porfa. Buenos días, hija. Sí, claro, ya sale. En otras noticias, más casos se ven en el Estado de México y Puebla, extendiéndose poco a poco a más estados del país, afectando gravemente a nuestras amadas mascotas. No se han reportado ni detectado casos en humanos de momento de la desconocida enfermedad. Pero sí se han detectado y avistado varios misteriosos crecimientos masivos de hongos en zonas que no deberían y en diversas partes de algunos estados. ¿Y de cuáles hongos se habla? Los hongos botrytis y el hongo huitlacoche han estado afectando la vida animal y vegetal, actuando de forma agresiva con plantas y animales. Aún no se conoce el motivo del por qué han crecido en lugares como árboles y plantas, además de actuar como una plaga asesina dentro del organismo animal. Pero eso es la información que tenemos de momento. Aquí tienes, hija. Provecho. Gracias, doña Berta. Puras estupideces que se inventa el pinche gobierno nomás para distraer a la gente pendeja. Vete de aquí, perro pulgoso. Haga. Separen al perro. Agárrenlo, no lo suelten. Decidí ir a un puesto de tamales a comer algo para no morirme de hambre. El aroma de las frutas, verduras, flores y demás llenaba el ambiente. Me guiaba entre la multitud de la gente que compraba en el tianguis. Mientras saboreaba mi primer bocado de mi muy saludable desayuno, jaja, un grito hizo que todo el sitio se queda en silencio por un corto momento. Giré mi vista hacia el ruido y vi con asco la escena. Un perro mordía al hombre que estaba junto a mí, sus ojos vidriosos y su pelaje desaliñado y sucio dejaban ver que estaba enfermo de algún modo. Mientras unos se alejaban y huían del caos que se desató, algunos otros se acercaron a ayudar al señor. Me quedé paralizada por un instante, pero luego reaccioné y me aparté un poco. Dejé el tamal a medio comer por el asco por el olor de la sangre. El caos pareció reinar de un momento a otro en el lugar, y mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. Después del caos inicial, lograron atrapar al perro y lo sujetaron por la fuerza mientras otros llamaban a la policía o a quien fuera. Me alejé del desastre pagando lo consumido antes de... Trataba de asimilar lo ocurrido mientras observaba en una distancia considerable cómo se llevaban al perro entre gritos de la gente y los ladridos y gruñidos del perro. El incidente dejó una sensación de inquietud en el aire, y la normalidad del tianguis se vio quebrada por la extraña situación que acababa de ocurrir. Decidí terminar rápidamente mi desayuno y alejarme del lugar, todavía con la imagen del perro enfermo grabada en mi mente. Apenas un momento después llegó una patrulla. Fue bastante inusual considerando que la mayoría de veces no vienen a esta zona. Se llevaron al hombre mordido por el perro enfermo a la clínica similares más cercana. A pesar del ambiente tenso, traté de mantener la calma mientras apretaba mi cartera entre mis bolsillos. Justo cuando estaba a punto de retirarme, un par de policías se acercaron a mí para tomar mi declaración de lo que había pasado. Les expliqué lo que había visto, y tratando de recordar todos los detalles mientras les contaba sobre el perro y cómo había atacado al hombre solo porque sí. Los policías asintieron con seriedad e incrédulos. Una vez que terminé de dar mi declaración, los policías me agradecieron aún con incredulidad y un poco de sarcasmo y le aseguraron a todos en el lugar que se ocuparían del asunto. Aunque todos sabíamos que probablemente no harían nada como siempre.
Mientras pasaban las horas, el sol comenzaba a levantarse más, haciendo que el calor aumentara de forma insoportable. Me encontraba sentada en la banqueta, perdida y sumida en mis pensamientos, cuando de repente vi llegar el camión del transporte público que se detuvo cerca de mí. Pero para mi buena suerte, vi a Megan bajar del camión junto a su madre, al menos ya ha regresado. Me levanté lentamente y me acerqué a saludarla. Megan pareció emocionada por un leve momento al verme y su madre me sonrió con una amabilidad fingida. A pesar de la aparente incomodidad que rodeaba tanto a Megan como a su madre, decidí acercarme con cautela y pedirle a la madre de Megan si podría dejarla salir un rato. Noté la mirada de desconfianza y desagrado de la madre de Megan. Yo creo que considera que yo soy una mala influencia para Megan cuando realmente no soy capaz ni de matar una mosca. La madre de Megan me miró y realmente tenía una expresión de que iba a asesinarme. Pero al final, la madre de Megan accedió a regañadientes a dejarla ir, con la condición de que regresará a casa en 1 hora. Megan y yo nos miramos con complicidad por un momento y desviamos nuestro camino del camino de la madre de Megan. Solté un leve suspiro de calma por el momento. Al menos hay más privacidad. Sabíamos que teníamos mucho de qué hablar aunque realmente no era el lugar, y aunque la desconfianza de la madre de Megan hacia mí aún pesaba sobre nosotros, estábamos decididas a aprovechar ese momento para conversar y calmarnos. Supongo que tienes muchas preguntas. ¿No es así? En un momento te contaré. Pero quiero ponerme al día. Más que nada viendo esa expresión de gritos internos que tienes. ¿Qué pasó ahora? Déjame adivinar, ¿te despidieron? ¿O te corrieron de casa? Un poco de ambas supongo. Pero no es tanto eso, Meg. Hoy fue un día agobiante. ¿Entonces? Mientras caminábamos le contaba lo sucedido a Megan. Pero esta parecía con la misma incredulidad que los policías que me pidieron mi declaración. El recuerdo de que tenía que ir por mis hermanos a la escuela apareció en mi mente como un golpe. Mencioné esto a Megan, quien asintió con comprensión. Realmente ella es tan callada. Seguíamos caminando por el lugar cuando de repente vimos una ambulancia y varios policías reunidos cerca del lugar donde el perro había atacado al hombre en la mañana. Me estremecí reviviendo la tensión y el caos de esa mañana. Megan y yo intercambiamos miradas serias y preocupadas. Los policías parecían estar investigando la escena, aunque no eran los únicos, también estaba la Guardia Nacional. No debe ser algo bueno. Es extraño. Mientras que los policías y los militares se encargaban de alguien que llevaban en una camilla. La visión era inquietante y nos dejó con un nudo en el estómago. Nos miramos una vez más, compartiendo la preocupación mutua por lo que acabábamos de presenciar. Sin duda, este día no deja de sorprendernos. Dios. Si estabas hablando en serio. ¿Crees que sea algo muy grave? ¿Tú qué viste? ¿Algo raro? ¿Qué pasó después? No vi mucho. Me fui rápido, sabes que cuando algo así pasa uno no vio nada. Oh. Bueno, algo de razón tienes. Al pasar el lugar donde se encontraban los policías y la ambulancia, notamos que estaban interrogando al dueño del perro, quien repetía una y otra vez que no sabe qué pudo pasarle al perro, pues este hacía unos días que había escapado.
Nos mantuvimos a una distancia considerable, y lo suficiente cerca para escuchar los gritos de la gente alrededor. Aunque en realidad no éramos los únicos curiosos. Parecían interrogar a alguien, quien resultó ser dueño del perro. Ese hombre era bastante conocido en el lugar por ser dueño de algunas hectáreas de sembradío de maíz y ganado. Estaba visiblemente preocupado y nervioso por las preguntas que le hacía. Respondía a las preguntas de los policías. Las especulaciones llenaron nuestras mentes y en especial la mía. Amaba hacer teorías conspirativas. Aunque realmente ya no podíamos escuchar nada por lo alejadas que ya estábamos. El silencio entre Megan y yo era algo tenso mientras continuábamos nuestro camino hacia la escuela de mis hermanos. Realmente no queríamos hablar en público sobre lo que habíamos presenciado en nuestro día. Las miradas nerviosas y los susurros de la gente nos hacía quedarnos calladas. Al llegar a la escuela de mis hermanos, la tensión del día parecía aumentar cuando mis hermanos empezaron a hacer alboroto en el regreso a casa. No parecían notar la atmósfera pesada que nos rodeaba, y sus preguntas y comentarios incesantes solo aumentaron nuestra incomodidad. Megan y yo intercambiamos miradas agotadas y de mal humor mientras tratábamos de lidiar con la energía sin fin de mis hermanos. Era evidente que necesitábamos un momento de tranquilidad para procesar todo lo que había sucedido, pero con la agitación de los niños a nuestro alrededor, parecía una tarea imposible. Me empiezan a irritar. Ni me lo digas, ni son mis hermanos, pero ya me cansaron la paciencia. Los gritos de lamento y dolor resonaron por toda la calle, rompiendo el tranquilo bullicio de la tarde. Megan y yo nos miramos con preocupación, buscando desesperadamente alguna señal de lo que estaba sucediendo. La tensión en el aire se volvió pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de encontrar y descubrir el origen de los gritos.